Bueno, mis profes, entonces me gustaría compartirles pantalla acerca del ejercicio que debemos realizar, las preguntas, ¿cierto? Entonces, en este orden, me permitiré compartir pantalla. Por favor, ustedes me dicen cuándo la puedan ver. Ya está. Perfecto. Em, Aquí ustedes podrán observar, como ya les compartí, profes, un listado con las preguntas, o mejor, con las especificaciones que se requieren por cada uno de ustedes para hacer las preguntas. Las especificaciones que son, recuerden ustedes, la afirmación y la evidencia. ¿Qué debemos construir nosotros? La tarea y, por supuesto, la pregunta. Entonces, en ese orden, la construcción como tal de la pregunta se reduce a solo dos elementos: construcción de tarea y construcción de pregunta. Entonces, por ejemplo, vámonos con el ejemplo del profe Yasser. Entonces, el profe Yasser debe realizar 5 preguntas únicamente del módulo de atención en salud. Entonces, a él le aparece acá que una de ellas partirá de la afirmación 1 de la evidencia 1.1. Otra de ellas de la afirmación 1, pero de la evidencia 1.2. Otra de ellas de la afirmación 2 de la evidencia 2.1. Otra de la afirmación 2 de la evidencia 2.2 y eh, una de la afirmación 3 cuya evidencia era 3.1. Aquí en esta columna ustedes podrán observar el nivel de dificultad de cada pregunta, es decir, cuando el profe desarrolle esta pregunta, la 1, afirmación 1, evidencia 1.1, cuya dificultad es baja, o mejor, la construya, él la tiene que hacer desde un nivel bajo. Ya con el profe Ángel hemos visto que, y también con las clases que hemos tenido, que la dificultad, ahora yo se las traslado a ustedes mejor. La dificultad de una pregunta, de un ítem, ¿en qué reside, profes? En el nivel de complejidad de Bloom. Uno, Bloom, ¿qué más? ¿De qué otra forma también yo puedo determinar que una pregunta puede ser baja, media o alta? También desde el nivel, o mejor, desde el contenido temático. ¿De acuerdo? Vamos a mirar, por ejemplo, qué dice la afirmación 1 y la evidencia 1.1. En este caso, la pregunta tiene que ser de nivel bajo. Entonces, vemos acá, este también se los compartimos. Entonces, tenemos los módulos específicos, por ejemplo, en medicina, básicamente aquí están todos. Atención en salud, promoción y prevención de la enfermedad, fundamentación en diagnóstico y tratamiento médico. Entonces, vámonos con atención en salud al ejemplo del profe Yasser. Entonces, afirmación 1, evidencia 1.1. Entonces, aquí vemos la afirmación. La afirmación 1. Profe Yasser, ¿nos puedes ayudar a leerla? Buenas tardes para todos. Espero que todos. Muy buenas tardes. Analizar los determinantes personales, sociales, económicos y ambientales que influyen en el estado de salud del individuo, la familia y la comunidad para la priorización de acciones a seguir. Perfecto. Si miramos la afirmación, y como ya lo hemos mencionado a lo largo de las clases, la afirmación es un aprendizaje muy grande, tanto desde la acción de pensamiento, en este caso analizar, como desde el componente temático. Entonces hablamos de determinantes personales, sociales, económicos, ambientales que influyen en el estado de salud del individuo y de la familia. Es decir, es muy amplio, ¿cierto? Y recuerden ustedes que debo ir desglosándolo. Ya el ICFES por lo menos me lo desglosa en 2 evidencias. Pueden salir muchas más, por supuesto, y ustedes, me gusta de ustedes que son muy proactivos y dicen, pero aquí puede ser más, la evidencia puede ser un poco más retadora, lo escuché por ahí, o podría, o evaluar de otra forma. Claro que sí, pero el ICFES se ciñe a esas dos. Nosotros también debemos ceñirnos a lo que nos dice esta evidencia. Entonces, dice la evidencia 1.1, perdón, que se deriva de la afirmación 1. Recuerden ustedes que la evidencia recoge
parte de la afirmación, más no todo, solo una parte. Nos dice, reconoce los determinantes de la salud relacionados con las condiciones de salud del individuo, la familia y la comunidad. Si ya lo dijimos, el verbo reconocer está más asociado a los niveles 1 y 2, de hecho al 1, de Bloom, ¿cierto? Y si nos damos cuenta acá, ya los determinantes los deja abiertos, o sea, pueden ser tanto personales, sociales, económicos, ambientales, los deja abiertos, relacionados con las condiciones de salud del individuo, la familia y la comunidad. En ese orden, cuando yo vaya a construir la pregunta, lo más recomendable es que yo reduzca los determinantes, por ejemplo, a personales, ¿cierto? La tarea, perdón, los determinantes a solo determinantes personales, ¿cierto? Y relacionados con las condiciones de salud del individuo o de la familia y la comunidad, solo en esos tres. Y lo vamos cerrando. Teníamos el caso de doña, se me fue el nombre. Vamos a echar un ejemplo. Creo que el profe tiene dificultad en la red. No, no te escuchamos bien, mi profe. No, no te escuchamos bien. No, 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 no. No logro identificar tu aporte. Si quieres, de pronto vuélvelo a intentar, profe. No, mi profe Arnaldo. Creo que tenemos dificultades con su conexión, o de pronto la mía, no sé. Si de pronto lo puede dejar por escrito en el chat y le damos tratamiento, claro que sí. Ok, entonces en este orden, miren que acá el profe Yasser, en este ejemplo, o sea, que es para él, tendría que relacionar, dime, profe. Nada, ya me escucha. Sí, mucho mejor, ahora sí. Bueno, mire, es que en la rejilla aparece competencia, pero en esta tabla que usted nos está mostrando no está la competencia. Entonces, ¿de dónde sacamos el dato de la Muy competencia? bien, buena, ¿se acuerdan que yo les dije a ustedes que módulo y competencia ya estaban implícitos en lo que el ICFES nos dice? Es decir, ustedes solo se van a preocupar por afirmación, evidencia y tarea. Y por supuesto la pregunta. Entonces, tanto en módulo como en competencia van a poner el nombre del módulo. En este caso, atención en salud. ¿De acuerdo? Yo sé Y que en eso como tal no es... competencia, Atención en salud. atención, Sí, yo sé que eso no es una repetimos. competencia. Sí, no hay problema. Aquí lo importante es la afirmación. ¿Por qué no ponemos una competencia en específico? El ICFES no nos da ninguna. Y bueno, digamos que ustedes podrían construir a la competencia, ¿cierto? ¿De acuerdo? Pero pues la idea es unificarnos a lo que dice el ICFES. El ICFES nos dice, es un módulo, implícitamente nos hablan de muchas competencias, pero puntualmente nos dice, mire, usted por favor trabaje esta afirmación, esta evidencia y construye unas tareas a partir de esa afirmación y evidencia. ¿De acuerdo? Ok. Listo, entonces, ¿qué van a hacer ustedes, profes? ¿O qué deben hacer? ¿Qué deben hacer? Tomar la afirmación, tomar la evidencia que les corresponde de acuerdo a esta tabla, ¿cierto? Y sentarse a redactar. Tarea y pregunta. Ya nos dimos cuenta que la tarea se tiene que subordinar a la evidencia en dos sentidos, en el nivel de Bloom, ¿cierto? En el verbo, así como en el contenido temático. No podría ser superior el nivel de Bloom al nivel temático, el nivel de Bloom de la tarea al nivel de Bloom de la evidencia. No podría superarlo.
ni podría superar el contenido temático, no puede ser más complejo el de la tarea que el de la evidencia. ¿De acuerdo? Eso se nos hemos venido enviando los correos, profes. Otra inquietud. Dime, mi profe, es que no se Esa, escucha bien. esa tabla no la tengo. Tengo una parecida, pero no igual. Vale, pero la tabla es de que contenga las afirmaciones y las evidencias, perfecto. Es más, dentro del módulo, que también lo recibieron ustedes, también aparecen las afirmaciones y la evidencia. Lo que pasa es que aquí en la tabla lo que hicimos fue ya extractarlas, sacarlas de ahí, están explícitas en el módulo, pero aquí lo que hicimos fue, tome, ahí está. Sería mejor tener esa tablita. Ok, entonces, ahorita que llegue el profe Ángel, con mucho gusto, se los comparto a todos por correo electrónico. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Entonces, vamos a tener en cuenta esta tabla para saber qué tengo que construir, ¿cierto? Luego me voy a lo que dice exactamente cada afirmación, cada evidencia de cada módulo. Y por último, me voy a ¿cierto? A la rejilla de construcción de ítems. Es esta que les voy a presentar a continuación y que de hecho en algún momento la estuvimos trabajando, creo que con la misma afirmación, la misma evidencia. Doña Rita, por acá, si la están viendo, en rebolo, ¿Se acuerdan que el nivel era reconocer? Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Tomar esto. Aquí en número de ítem, no se preocupen, eso al final se hace, no hay problema. Pero lo importante es que ustedes, por favor, diseñen la pregunta con base en esto. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Cada uno de ustedes ya tiene esta rejilla. Pues le pueden poner acá uno, la copian y la pegan acá, ¿cierto? La copian y la pegan acá. Listo, la copian y la pegan acá, entonces ya sería la 2. Y aquí ya sería otra afirmación o la misma afirmación con otra evidencia. Y la tarea, Entonces, en ese orden, profes, es mucho más fácil llevar el consecutivo, ya que aparecen sus 5 preguntas. Y perfecto, esa es la rejilla que tienen que entregar, ¿de acuerdo? O las Sí, 5 rejillas. En ese orden, la doctora Claudia nos tiene una, yo voy a dejar de compartir para que ella también nos la comparta, y entre todo la vamos analizando, ¿les parece? Ok, no sé si la doctora Claudia la tenga a mano, si la podamos compartir. ya la estoy compartiendo, no, no la estoy compartiendo. ¿Sí? Hola, No, no se está observando, mi profe. no la estoy compartiendo. Mm. ¿Ahora sí? Yo no la veo, no sé los demás profes. No la están viendo. A ver qué pasa. Listo, ¿ahora sí? Ahora sí. Ay, gracias. Ok. Bueno, entonces, aquí de acuerdo a lo que estaba hablando ahora el profesor, entonces el módulo que me correspondió en esta pregunta es promoción de la salud y prevención de la enfermedad. La competencia, como usted lo estaba diciendo, es igual que el módulo, es promoción de la salud y prevención de la enfermedad. La afirmación que la entrega el ICFES dice, integra los conceptos básicos de prevención de la enfermedad
que le permita la priorización de las acciones por seguir de acuerdo con las condiciones de salud de las poblaciones. La evidencia también la entrega el ICFES y identifica los procedimientos de la técnica antiséptica de acuerdo con protocolos y estándares universales establecidos. Ahora sí, la tarea que nos corresponde dice lo siguiente. Aplica la técnica adecuada para la... aquí hay una repetición para la aplicación de los productos y materiales utilizados en la técnica antiséptica, incluyendo la técnica de lavado de manos y técnica de aplicación de soluciones antisépticas. Bueno, aquí hay una repetición, ¿no? El aplica y después aplicación, pero bueno, eso es una cuestión de redacción de hacer. En ese orden, ¿qué verbo le podríamos cambiar ahí? ¿El aplica o la aplicación? La aplicación, porque es que aplica quería mostrar que este es un verbo de primer nivel, porque se ha prestado en las otras clases que de pronto ha habido como esa diferentes puntos de vista, ¿no? Que a veces se piensa que es primer nivel y otras personas dicen que no, que es analizar, que es cuarto nivel. Entonces, preferiría que se dejara aquí el verbo aplicar al inicio de la tarea. Ok. Yo creo que el ejemplo nos va a mostrar que la aplica es baja ¿Sí? el nivel de competencia. Puede Porque suceder también. sí, bien. Entonces sí, cambiaría aplicación aquí, pero yo no sé si lo cambió ya o después lo pensamos. Como Para quieran los hacer. profes, si entre todos podemos construirlo, perfecto. Aplica la técnica adecuada para la... Es que también está la utilización, no porque aquí está. La Adecuada utilización, el uso. para el uso aquí, pero entonces como aquí están utilizados Mm, para... Buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Muy bien. Ok, un gusto. Bueno, gracias. Aplica la técnica adecuada para el uso, para la utilización, si es que también utilizados. Entonces podemos, para la utilización de los productos y materiales usados. En la técnica antiséptica, incluyendo la técnica de lavado de manos y la técnica de aplicación de soluciones antisépticas. Bueno, el nivel de Bloom de la afirmación que es esta, que es integra, entonces es integrar nivel 4, que es el nivel de análisis. De la afirmación, ¿sí? Ok, y seguimos con el componente temático de la afirmación, son conceptos básicos de promoción de la salud. Sí. El nivel de evidencia, el nivel de Bloom de la evidencia es identificar, que viene siendo nivel 1 también. Contenido temático de la evidencia, procedimientos de la técnica antiséptica. La habilidad de pensamiento de la técnica es identificar, sigue siendo entonces nivel 1. Sin embargo, doctora, ahí dice, cuando usted dice aplicar los procedimientos, cuando empieza la tarea con el aplicar, o aplica mejor, sí. Aplica la técnica, pero como es aplicar una técnica, por eso lo puse en nivel único, 1. Ok, bueno, sigamos y miramos. Ok, bueno, entonces dice identificar nivel 1, contenido de la tarea, acciones de la promoción, y aquí viene el contexto, ¿no? Entonces el contexto dice, el doctor Sánchez es un odontólogo que trabaja en una clínica de la ciudad de Barranquilla. Antes de cada tratamiento dental, perdón, era el doctor García, pero lo cambié por el doctor Sánchez, no importa. Sánchez García. Listo, se me olvidó. Realiza una técnica antiséptica adecuada para garantizar la eliminación de bacterias y prevenir infecciones en los pacientes. El procedimiento que sigue es el siguiente. Preparación del área de trabajo. Perdón. Limpia y desinfecta todas las superficies que entrarán en contacto con el paciente, incluyendo el equipo odontológico. ¿Ok? Bueno, al minuto minimizo esto aquí.
Lavado de manos. Se asegura de lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos antes de comenzar cualquier procedimiento. Seca las manos con toallas desechables. Sigue. Disculpen. Preparación del área de trabajo. Limpia y desinfecta todas las superficies que entrarán en contacto con el paciente, incluyendo el equipo odontológico. Eso ya lo vi, perdón. Iba por el lavado de manos. Y después, preparación del paciente. Coloca un campo en el paciente y le pide que se enjuague la boca con una solución antiséptica. Procedimiento odontológico. Realiza el procedimiento dental con los instrumentos adecuados, manteniendo una técnica aséptica. Perfecto. Bueno, como para tener los pasos, por eso lo puse un Y poquito. ese es el contexto, la situación a la que se va a enfrentar el estudiante. Perfecto. Correcto. Bueno, entonces, tenemos aquí las opciones de respuesta. Las tengo todas como incorrecta porque cuando sepamos la correcta, pues la pasamos al ítem 10, que es la respuesta correcta, ¿no? Ok, pero entonces dice, la pregunta pero primero es, el enunciado dice, el paso más crítico, perdón, no es en plural, el paso más crítico para minimizar el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas es listo. A, preparación del área de trabajo. B, lavado de manos. C, preparación del paciente. O D, procedimiento odontológico. Y como ya arriba, ya sabemos cuáles son los pasos, ¿no? En qué consiste la preparación de trabajo, el lavado de manos, la preparación del paciente y el procedimiento odontológico, de pronto habría que revisar para ver cuál es el paso más crítico que cree el estudiante que minimiza la transmisión de enfermedades infecciosas. Ok, el paso más, cuando la doc dice el paso más crítico, ¿a qué se refiere exactamente? ¿El que Digamos, implica más peligro? tal vez el más crítico, sí, o sea, en el que uno tiene que poner más atención porque Entonces, tenemos que el ser que puede... súper específicos. Si quiere, la vamos redactando ahí. El paso Ok, en el que, ¿cierto? En el que se deba o se debe sí, tener mayor, qué sé yo, o prestar mayor atención para minimizar quito la palabra crítico entonces, ¿no? Mayor atención, quito la palabra crítico. No, de hecho, venga, a ver cómo nos queda. Nos dice acá el paso en el que se debe prestar mayor atención, sí, para minimizar, sí, quitamos ese más crítico, para minimizar el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas es, Bueno, ahora hay algo y en estas preguntas he entendido que todas pueden ser posibles, ¿no? O sea, porque no se pueden poner cosas que estén lejos de la exactamente, sí, no realidad. poner ahí Sí, una algo cosa ilógico obvia, o algo una cosa demasiado ilógica. ridículo, obvio, Ok, exactamente. ok. Entonces, uno podría decir, pero es que todos estos pasos son importantes para Cor- minimizar el riesgo de transmisión. De hecho, hay que lavarse las manos, de hecho, hay que hacer todo esto. Pero entonces, ¿cuál es de todos, cuál podría ser el que se resalta? Bueno, lo que dice aquí, el que es más, tiene más repercusión, en el que se podría poner más atención, que uno presta más atención en el consultorio, digamos, para evitar esto. Siendo todo muy importante, pero hay que Por escoger uno. supuesto, uno, es solo uno, es decir, los demás pueden ser verdaderos. Acuérdense que Sí, las demás opciones pueden ser verdaderas, exacto. pero el que sea verdadero no significa que sea correcto. Es decir, yo le estoy preguntando una cosa, usted me está respondiendo algo que es verdad, no me está diciendo mentiras, pero no está respondiendo lo que yo le estoy preguntando. Es correcto. Entonces, el paso en el que se debe prestar mayor atención para minimizar el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas es, pues no sé mucho del tema, pero creería yo que el lavado de manos, porque implica
lavarlas con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Es decir, supongo que ese es el procedimiento más obvio para eliminar cualquier infección, microorganismo que pueda afectar el procedimiento odontológico. Sí, y todos de hecho minimizan, porque también la preparación del paciente minimiza, está haciendo un enjuague, ¿no? Un enjuague con una solución antiséptica, ahí se mantiene una técnica séptica, dice también en el procedimiento odontológico, pero yo creo que aquí van a haber diferentes opiniones seguramente. Bueno, y aquí entran los doctores, exactamente. Sí. Pero antes de irnos, discúlpame, profe Ebert, yo quería ir ya con el proceso metodológico de la construcción. Cuando nos vamos al enunciado, dice el paso en el que se debe prestar mayor atención para minimizar el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas. Ahí el chico tiene que aplicar algo Aplicar, ¿cómo o así tiene. aplicar? Recuerden ustedes que pusimos en el verbo que él aplica, que era lo que aplicaba Ah, ok, la tarea. en la tarea. Aplica la técnica adecuada. No es que la Está aplique, identifica. Por ejemplo, Identifica. Ok. Bien. ¿Puedo identifica o hacer le ese puede. cambio después de caer en cuenta allá abajo? ¿Puedo hacer ese cambio o tengo que Claro, cambiar? es que cuando yo debo construir siempre de lo general a lo particular, es decir, desde la afirmación hasta la opción de respuesta correcta, que es lo más específico. Pero cuando yo leo, yo debo caer en cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, eso, el verbo será el adecuado. Técnica En algunos adecuada. casos, eso implicará o que yo cambie el verbo de la tarea o que yo cambie el verbo de la pregunta, Pero ¿cierto? tal vez él no va a identificar como tal la técnica adecuada, estoy cayendo en cuenta, porque, Entonces, porque hay, él tiene que porque no, la tarea cambia porque lo que va a escoger es el paso, pero no, no sé, creo que la tarea cambia. entonces, el que va a identificar en la pregunta, si quieren, devolvamos rápido la pregunta al enunciado. En el enunciado, él Bien, tiene que identificar, seleccionar, determinar, ¿cierto? No hay problema. ok. Aquí Ya. en el enunciado, este Entonces, él enunciado. tiene que reconocer, identificar, determinar, ¿cierto? El Ah, yo paso que me enloquezco o con identificar. esto. eh, Ajá. eh, Profe, ahí cuando cambia perdón la interrupción, ahí cuando cambia la tarea, creo, cuando la profe Ay, coloca perdón, pero identifica, es que tengo esto enloquecido. Sí. no se preocupe. no le cambia la pregunta. Vamos a ver. Cuando yo pongo el identificar la pregunta, creo que a la profe le va a cambiar, creo, no sé. Vamos a ver si cambia. Miren ustedes que básicamente, según la pregunta, según el enunciado, ¿qué tiene que hacer el chico? Díganlo ustedes con sus palabras. ¿Cuál es el objetivo que tiene que cumplir el estudiante? En el enunciado lo que de pronto quiere la profe es que el estudiante identifique una acción que genere el mayor impacto al momento para minimizar pues el riesgo de las enfermedades. Mi profe, ¿la podemos Pero repetir? Identificar una acción que, digamos, ¿cuál es la acción que genera mayor impacto para, digamos, minimizar el riesgo de enfermedades? Entonces, al comienzo, si cambia la tarea, porque ya me dice, identifica de pronto es que si el estudiante pues conoce cuáles son esas acciones que hay que hacer para digamos, determinar que no exista un riesgo o que exista el menor riesgo en la transmisión de enfermedades infecciosas, pues es lo que logro entender ahí. ¿Cuál es la acción que causa más impacto? yo medio alcancé a redactar y creo que le cogí la idea al profe Jaime y redacté esta tarea. Recuerden ustedes que la tarea, el verbo, inicia siempre en ar, er, oír, porque es un objetivo que yo espero el estudiante consiga. Identificar. O sea, yo quiero que él logre identificar una acción que genere mayor impacto para minimizar el riesgo de infección de enfermedades bucales. Otra O, vez, esa es la tarea, ¿no? es decir, es algo que estamos construyendo.
Entonces, Ok. yo propongo esto. Entonces, o identificar el paso, no sé si se puede decir el paso, el procedimiento más adecuado para, ¿cierto? Evitar o para minimizar el impacto, el riesgo de infección de enfermedades bucales. Podría ser. Mm, Determinar es otro verbo. Aquí es importante que juguemos con los sinónimos. Hay una página muy buena, sinónimos.com. Sencillita de buscar. ujú. Porque pues uno no se sabe todos los verbos, pero pues se puede ayudar de esta página, sinónimos.com. Entonces, un sinónimo que yo puedo ver de identificar, ¿cierto? Porque no necesariamente si está en nivel 1 tiene que ser identificar. Puede ser que él seleccione, puede ser que él identifique, enumere, liste. Eso ya va a depender de lo que yo le quiera pedir. ¿Listo? Entonces, en ese orden, ¿cómo me le va, doctor Ángel? Aquí ya estamos Sí, no, es que revisando una de las tareas sí, de la doctora Claudia. Sí, señora. voy a quitar todo esto. Si quiere, póngalo en rojito, porque Ok, eso nos puede servir. O sea, lo rojito es lo que sí. ya estamos cambiando, ¿cierto? Ok. Exactamente. Y Bueno, un minutico. Voy a ponerlo en rojo porque parece que esto se va. listo. Pero, es Y decir, es, es otra estrategia que yo otra recomendación. Cuando uno está construyendo, uno a toda hora, uy, mejor por este lado, mejor. No borren lo que ya ha construido anteriormente. Si bien va a cambiar, les puede ayudar a lo que ustedes van a construir. Si ustedes lo borran, muchas veces, ¿y qué fue lo que yo dije? Entonces, hagan esto. Ya después, cuando estén absolutamente seguros, listo, lo borran. Entonces, en rojo todo lo que yo considero va a cambiar, pero me puede ayudar para la nueva construcción. Entonces, por ejemplo, acá la doctora dice identificar el paso del protocolo de bioseguridad, identificar el paso paso o la fase, o la fase más pertinente. ¿Para qué? Ser pertinente para qué? En este caso, para minimizar el riesgo de infección en consultorio de odontología. Entonces, identificar la fase más pertinente del protocolo de bioseguridad para minimizar. Entonces, miren ustedes que ahí se cumple lo que ya el doctor Ángel les ha venido indicando, se cumple las fases de construcción de una tarea. Uno, empieza con un verbo de acción. Ese verbo debe ir en ar, er, oír, identificar. Luego, ¿qué va? El contenido temático. El contenido temático, ¿cuál es? La fase más pertinente del protocolo de bioseguridad. Aquí el para qué o la situación de perdón, aquí contexto, está. minimizar el riesgo de infección en un consultorio de odontología. Me parece que por lo menos en forma está bien, lo que podemos es irle ajustando ya el contenido, pero miren ustedes cuánto cambió respecto de la pregunta. Y no es malo hacer esto, ¿de Sí. acuerdo? Porque ustedes inicialmente dijeron aquí en el nivel de Bloom de la tarea que iba a ser identificar nivel 1, ¿cierto? Es Y más, lo podríamos poner no como identificar porque el nivel 1 de Bloom no se llama identificar. ¿Cómo se llama el nivel 1? se llama recordar Recordar, Recordar, memorizar. memorizar o recordar conocer. o Exactamente. conocer. Entonces, pues, Bien. que dentro del Pongo aquí. verbo cabe Es que identificar, cabe como determinar, no hay problema. el conocer sería, porque es que aquí lo puse en la evidencia, me dice el verbo de la evidencia. El nivel de Bloom de la evidencia dice identifica, ese sería nivel 1, pero entonces recuerden que el nivel 1 no se llama identificar. Identificar está dentro de ese nivel, que es reconocer o conocer, Reconocer. ¿cierto? O recordar. Esos son como los nombres más apropiados para el nivel de Bloom, que comprende la palabra identificar. Es que reconocer seguiría, si me permite, Leonardo, como básicamente el término que engloba a los demás, que engloba la acción, pero pueden haber muchos verbos que incluso se encuentran relacionados o asociados con el primer nivel de la escala de Bloom. Entonces, Exactamente. digámoslo así, que es una forma de categorizar a todos los verbos que identifican una acción tendiente a recabar información y reproducirla de forma textual. Muy bien.
Bueno, yo iba a preguntar algo. Quiere decir que esta rejilla se puede utilizar de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, porque uno cuando ya está, ya supuestamente ha redactado el contexto, puede cambiar la tarea, como pasó ahora. Sí, y no hay problema. De forma deductiva, de forma inductiva, de lo general a lo simple o de lo simple a lo general. Recuerda también que incluso cuando estamos hablando incluso de la generación de la pregunta como tal y relacionamos o realizamos las opciones de respuesta, hay veces que debemos ajustar la opción de respuesta y ajustar incluso el mismo contexto para que exista una coherencia adecuada entre estos tres ítems, lo que tiene que ver con la tarea, el contexto, la pregunta y las opciones. Y siempre se puede estar deconstruyendo preguntas y reestructurándolas permanentemente. En eso consiste el proceso de validación también de cada una de las preguntas. Y ustedes deben validar su trabajo, incluso constatar el nivel de complejidad que inicialmente fue asignado con lo que se encuentran cuando lo sortean junto a los estudiantes y el nivel que los estudiantes le dan de acuerdo a su nivel de dificultad. Bien, muy bien. Bueno, ¿Cuántas preguntas lleva, profe? ¿Cuántas lleva de las 5? creo que es la cuarta, la tercera o la cuarta. Ah, bueno, perfecto. Quiere decir que venimos avanzando. Vamos a cumplir con la meta. Bueno, pero entonces, la respuesta, ¿cuál creen ustedes que es? Si me permite leer un momentico el contexto, yo de pronto puedo Claro, claro intentar que que no sí. lea el contexto. Ok, buenas tardes a los demás. Lo que pasa es que tengo un problemita con el internet aquí y no alcancé hasta ahora que el técnico me colaboró. Ok, dice, el doctor Sánchez es un odontólogo que trabaja en una clínica de la ciudad de Barranquilla. Antes de cada tratamiento dental, el doctor García realiza una técnica antiséptica adecuada para garantizar la eliminación de las bacterias y prevenir las infecciones en los pacientes. El procedimiento que se sigue es el siguiente: preparación del área de trabajo, lavado de manos, preparación del paciente y procedimiento odontológico. Tenga en cuenta algo, mi doc. El Sí, contexto incluso es un poco extenso. A veces uno puede describir una situación con bastantes detalles y realizar varios enunciados, no solamente uno. ¿Sí? Quiere decir sí. que este contexto le permite a usted realizar diferentes enunciados y pudiera incluso utilizar el mismo contexto para hacer otro enunciado diferente. Muy bien, entonces, ¿cuál es el enunciado que usted escogió? Yo estaba pensando que sí estaba largo también, me pareció. Entonces estuve tentada a retirar estos subtítulos que tengo resaltados. Pero No de para. pronto no lo retire, porque ¿qué le parece si de pronto más bien utiliza cada uno de esos subtítulos para realizar un contexto diferente? Por ejemplo, puede hacer una tarea, un contexto y un enunciado para la preparación del área de trabajo, uno para el Sí. lavado de manos, otro para la preparación del paciente y otro para la realización del procedimiento. Y tendría allí básicamente 4 ítems completos. Sí, claro. Bien. Sí. Pues podría sacar de allí las tareas, pero necesitaría que coincidieran con la afirmación y la evidencia. Sí, correcto. De todas formas, eso se puede reajustar, ¿no? Recuerde usted que la afirmación y la evidencia ya se encuentran por definición en el texto. ¿Cuál módulo escogió para la preparación de este contexto? No, es que, este módulo, el que fue Ah, el conceptos de básicos de atención y promoción. salud, sí, me tocó, es De todas atención y formas, salud. ok, de todas formas yo creo que puede ser pertinente incluso Perdón, para no, promoción de la promoción de salud, la salud y no. prevención de la enfermedad. Sí, No, ahí correcto. pueden caber tranquilamente todos. Ahí pueden Ah, caber todos con la misma competencia, afirmación. Y lo que tiene que ver con la evidencia, recuerde que me habla de procedimientos de la técnica antiséptica y todos los procedimientos, incluyendo la antisepsia y el aseo del área de trabajo, el lavado de manos, la desinfección del instrumental y la técnica aséptica del procedimiento pueden caer dentro de ese nivel de evidencia, ¿no? Entonces yo sí, creo que utilizando ese mismo encabezado, esa misma estructura, simplemente habría que rediseñar la tarea, el contexto y el enunciado. Y puede sacar incluso las preguntas que les hacen falta de este mismo contexto. ¿Qué enunciado propuso usted para este contexto? el enunciado es, ¿cuál es la acción? Un minutico.
¿Cuál es la acción que causa más impacto para minimizar el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas? ¿Cuál es la acción que causa más impacto para minimizar el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas? Es A, preparación del área de trabajo, B, lavado de manos, C, preparación del paciente, D, procedimiento odontológico. Bien. Entonces tenemos que leer, tenemos que ver arriba qué es Sí. preparación de área de trabajo, qué es lavado de Limpieza manos y y cada uno de desinfección. estos. A ver, de todas estas, sobre riesgo de equivocarme, yo pensaría en la preparación del área de trabajo. Porque incluso suponiendo que el médico no tenga una adecuada técnica de lavado de manos, los procedimientos se realizan bajo un elemento de barrera, que es el uso de los guantes. Si la técnica de aplicación de guantes es adecuada, eso puede minimizar un poco el hecho de que las manos no se hayan lavado de forma correcta. Pero si el área de trabajo está completamente contaminada, eso implica que incluso el material que va a utilizar va a estar contaminado. Muy bien. Con respecto a la preparación del paciente, uno pensaría que es difícil realmente erradicar completamente el riesgo de una infección solamente con el lavado del paciente. Usted puede incluso utilizar enjuagues bucales, aseo dental, etcétera, y todavía la carga bacteriana que aparece ahí en la cavidad oral se puede disminuir, pero va a seguir activa y latente. Por lo tanto, el riesgo de infección siempre va a estar presente. Si no fuera así, no cubriríamos profilácticamente con antibióticos. Y lo que tiene que ver con el procedimiento odontológico, por más de que el procedimiento incluya la técnica séptica adecuada, si el área de trabajo está contaminada, definitivamente no va a tener un procedimiento completamente estéril. Entonces, yo pensaría en preparación del área de trabajo. No sé, me puedo equivocar, usted me diría. No, señor, es esta. Es preparación del área de trabajo. Así es, esta es Pero la mire todo el análisis que hay que hacer para hacerlo. El nivel de Sí, complejidad, de acuerdo a eso, no creo que sea bajo, ¿no? pues yo lo puse bajo, Bueno, pero, depende también del pero nivel no, donde lo estamos preguntando. no, pero hay que pensarlo, sí, yo creo que hay que pensarlo. Porque cualquiera, por ejemplo, mire, lo que pasaba con lo que tenía que ver con la atención de sala de partos y la morbimortalidad asociada con los neonatos antes de que se implementara el lavado de manos como procedimiento de rutina. Teníamos médicos que hacían incluso autopsias y con las manos aún sucias iban y atendían trabajo de parto. La sepsis neonatal se disparó. Y incluso realizaban atención y amputación de extremidades gangrenadas completamente en la Primera Guerra Mundial, y así realizaban todo tipo de procedimientos que se contaminaban y desinfectaban. Entonces, el lavado de manos históricamente fue un hito, un antes y un después de la técnica séptica, y uno pudiera confundirse por eso, pero poniéndole un poco de sentido y tratando de analizar todos las opciones que tenemos, entonces uno pensaría más bien en la preparación del área de trabajo. Yo la subiría de pronto un poco, ¿no? A media, puede ser. No sí, sé qué opinen los demás compañeros. porque parece sencilla, como usted dice, pero sí hay que pensarla, hay que Hay que revisar, pensarla, hay que porque pensarla. todas son posibles, claro que todas minimizan, eso era lo que hablábamos inicialmente, pero esta también es la que más impacto tiene, la Cuando preparación. uno incluso está socializando con los estudiantes las opciones de respuesta, cuando uno da la respuesta correcta, es necesario hacer este tipo de análisis. Incluso si uno encuentra que existe algún elemento de confusión, podría tratar de reformular entonces lo que tiene que ver con el enunciado o el contexto, a fin de apretar esas tuerquitas y que realmente la pregunta tenga una sola opción correcta. Porque claramente dice el enunciado que cuál es la opción que causa mayor o más impacto. Yo cambiaría el más por mayor. Mayor impacto. En el enunciado, en el 8. Denunciado el Al 8. 8, estamos en el 7, ahí en el 8. ¿Cuál es la acción? Ya voy. ¿Cuál es la opción que causa mayor impacto para minimizar el riesgo de transmisión de enfermedades? Y ojo, más que el riesgo de transmisión de enfermedades, yo pensaría en el riesgo de infección. ¿Sí? Asumiendo entonces que básicamente no es que vayamos a transmitir una enfermedad de un paciente a otro, aunque se pudiera presentar con el lavado de manos, pero si yo hablo en general del riesgo de infección, yo creo que sería mejor ubicarlo en ese sentido, el riesgo de infección en la sala de odontología o en la cama de odontología, en la silla de odontología o durante un procedimiento odontológico.
riesgo de infección durante un procedimiento o durante en la sala o en el consultorio odontológico, mejor, porque estamos hablando del procedimiento como una Bien. opción. Ok, sí, sí, sí. En el consultorio En el odontológico. consultorio odontológico. Sí, llegamos acá y nos dijeron que yo salía a las 10, salía a las 6:20. Muy bien. Además de esta, mi profe, ¿qué otro ítem tiene para echarle una revisada? No, porque ya llegamos al ítem bajo, al de si es media o si es baja, ya está. Ah, no, porque el ítem formulado ya es traer el de arriba para acá abajo, no más. ¿O cuál es la pregunta? No entendí la pregunta entonces. Hola. Ya. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Sí. Le preguntaba entonces qué otro ítem tiene además de este para aprovechar y revisarlo de una vez. No, no tengo ningún otro. Porque me dijo que tenía 3 o 4 y la vez pasada me mostró uno, yo asumo que este es el segundo. ¿Tiene uno adicional? Pero esas son otras, esas lo tengo en otra parte, las rejillas. Sí, otra rejilla, por lo menos, a ver, otro ítem completo con su pregunta, su contexto y demás para echarle una mirada. Ayer tuve una rejilla, lo que pasa es que yo las he mostrado todas, ya hemos Ah, pasado bueno. por acá. Sí, Ah, bueno. Muy sí, bien, las he entonces, mostrado. si de pronto ya estamos al día, yo creo que le falta una sola entonces. Sí, creo que sí, porque tenía una como en borrador que la tengo que terminar, no la puedo mostrar, y las otras sí. Creo que sí, es una la que falta. Ah, bueno, perfecto. Muy Qué bien. bueno, qué bueno. ¿Qué otra pregunta tiene, mi doc? No, yo no tengo ninguna otra pregunta. Por Muchas ahora todo está gracias. claro, ¿no? Sí, todo está claro y la corrección fue muy, muy buena. Qué Muy bueno, qué bien. bueno. Me da gusto que se Gracias. encuentre complacida. Sí, gracias. Muy bien. Bueno, voy a Muy dejar bien. de compartir entonces. Gracias. Gracias. De los demás compañeros, por ejemplo, Carlos, ¿cómo le fue al profe Carlos? Carlos Hoyos. Hola, profe. ¿Cómo estás? Buenas tardes, profe. Profe, ¿cómo vas? No, profe, yo la verdad no lo tengo todavía terminado. Pero ¿tienes de Entonces, pronto algo que quieras consultar, que quieras de pronto mostrar, a ver si de pronto te ayudamos en algo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? pues, profe, la cuestión es que yo estuve revisando los cuadernillos Sí. y en mi caso yo no estoy en el tema de ciencias de la salud, sino en la parte de humanidades. Entonces, estoy ahí Ok. aprendiendo también, pero digamos que yo a los chicos les acompaño también con temas de que vayan trabajando preguntas en el área de ciencias de la salud, no de tratamiento médico, obviamente por todo lo que ello implica, pero sí en casos de ciencias de la salud veía que hay preguntas, ítems que se pueden trabajar desde lectura. En el ejercicio que estuve pues cacharreándole, habían preguntas que van desde el tema de investigación y otros temas que se pueden trabajar ahorita que estamos viendo lo del tema de prevención y cosas que se han revisado acá. Muy bien. Pero no, yo estoy haciendo el ejercicio de trabajarlas no desde lectura o de competencia ciudadana, sino que estoy como tratando de hacer el esfuerzo de trabajarlo de lo que usted me colocó, que en el caso mío están las primeras que es promoción y salud de prevención. Voy a intentarlo, profe, pero pues como pensaba, zapatero a sus zapatos, pero voy a tratarlo desde la parte de acá de competencias genéricas. Voy a intentarlo, pero en el tema de las de ciencias de la salud, sí, intentarlo, pero si no, pues yo mostraría el De todas lunes formas, las desde otras, las profe. genéricas, la estructura de las preguntas desde las genéricas puede utilizar el mismo esquema. La realización de un contexto puede hacerse enunciados, pueden hacerse, ponerse en práctica diferentes opciones para que el estudiante sea capaz de seleccionar y pueda capaz de llegar a respuestas correctas después de un análisis. Sí, profe, sí, es cierto, sí, eso es cierto. Le estoy cacharreando un poquito. Ahí la pregunta mía es en el día de ayer yo me estaba fallando, ahorita también me estaba fallando al iniciar. No sé si ayer hubo sesión y no, porque no me dejó, pensé que había Sí, algo. tuvimos sesión ayer en la tarde, sí. Allá, profe, sí, mi disculpa, pero no pude ingresar, no me dejó desde donde estaba en el celular. Hoy tampoco me dejó y ingresé fue por el portátil. Pero mi pregunta es que revisando ahí en el ejercicio, cuando dice
en el tema del módulo, en las sesiones pasadas, viéndole el tema de las afirmaciones, mi pregunta es, cuando empieza con la afirmación número 4, sería con el tema de la complejidad, ¿cierto? ¿De cuál de las afirmaciones estamos hablando? Acá en la distribución del banco de preguntas que usted pues, que nos asignó a cada uno. Sí. Es que no tengo claridad en el tema cuando dice que aparece que afirmación 4, evidencia 4.1. Esa es como mi inquietud, que es lo que tengo que revisar. Ah, bueno, si me permite un momento, entonces, ¿usted tiene los módulos a su disposición? ¿Descargó los módulos? No, señor. Sí los estuve mirando, pero no los he terminado de escachar ni los he terminado de revisar todo completamente, profe. Bien, cuando usted Bueno, descarga los módulos, si me diseño de permite, evidencia y todo lo tengo. cuando usted descarga los módulos, se va a dar cuenta que en los módulos aparecen ya confeccionadas, básicamente las competencias, las evidencias, y es más fácil de pronto realizar el ejercicio que usted me está indicando. ¿Cuál es el módulo? Repítame, por favor. ¿El módulo número? ¿El de prevención? ¿Diagnóstico y tratamiento? No. ¿Cuál es el módulo? Un segundo, profe, yo lo verifico aquí. El módulo es atención en salud y el otro es promoción y salud y prevención de la enfermedad. Vamos a ver entonces. Permítame, comparto un momentico y le comparto pantalla y le muestro. ¿Me confirma cuando pueda ver mi pantalla? ¿Puede ver mi pantalla? Sí, profe. Ah, bueno. Puede ver la tablita que tenemos aquí. Aquí tenemos que para la construcción del ítem por competencias, básicamente el módulo de atención en salud tiene estas afirmaciones. ¿Cuál le corresponde a usted? Aparece atención en salud 4 y 4.1 nivel medio. Bien, quiere decir entonces que la afirmación que le están preguntando es esta. Integrar el proceso de sistematización de la información relacionada con la salud del individuo, la familia, la comunidad, en la priorización de las acciones. Ah, listo, profe. Entonces, se requiere que usted evalúe o realice mejor o construya un ítem que básicamente parta de esta afirmación. Una afirmación básicamente que es la forma como se llega o cómo se aterriza el nivel de la competencia. Si la competencia está relacionada con que el estudiante sea capaz de realizar procesos de sistematización de la información, implica entonces que desde las asignaturas que usted imparte, el estudiante debe ser capaz de recabar, organizar, sintetizar, construir una tabla de frecuencias, construir una tabla dinámica, hacer una encuesta, tabular la encuesta y básicamente obtener información válida del individuo de acuerdo a sus características, de la familia e incluso de la comunidad, para poder determinar cuáles son los problemas más importantes que afectan a cada una de estas fuentes de información. Por ejemplo, si estamos hablando de un individuo, de una persona desde el concepto de salud como el completo estado de bienestar físico, mental y social, se supone que puede tener alteraciones tanto de su estado físico como de su esfera mental, como dificultades para la socialización con los demás individuos. Cuando uno realmente entra en contacto con una persona y se orienta o se busca la forma de obtener información para conocer su estado de salud, es posible que encontremos diferentes afectaciones referidas por el paciente. Me explico. Si el paciente refiere o aqueja un dolor, uno pensaría entonces que la perturbación de su estado de salud depende de una alteración física. Si por el contrario estamos hablando de algo que no puedo observar o ver, sino que simplemente se refiere el paciente a él como si fuera algo que está sintiendo, que tuviera un componente emocional, que tuviera que ver con su estado de ánimo, que tuviera que ver con
la ansiedad que genera el consumo de una sustancia, la realización de una actividad, etcétera, etcétera, yo ubicaría la alteración o disturbación desde la esfera mental. Y si realmente el problema fuera de otro tipo de índole para establecer lazos afectivos, construir redes de apoyo, etcétera, pensaría en el componente social. De acuerdo a eso, y en la medida que el paciente o el individuo me dé datos sobre su grado de afectación, yo puedo con base en esto recabar toda la información pertinente y básicamente poder priorizar, establecer de todo lo que él me dice, cuál es realmente el origen de la problemática para poderlo atender de forma prioritaria e intervenir las situaciones que generen mejoras drásticas en la calidad de vida de las personas. Entonces, esto se puede abordar desde diferentes puntos de vista. Yo lo puedo abordar desde el punto de vista de la atención en salud, pero también los procesos de sistematización se pueden ver o se pueden llevar a cabo desde el proceso como tal de la manipulación de un software, la realización de una historia clínica, una aplicación, una app, un podcast, esta forma estructurada de realizar una entrevista, de forma tal que yo puedo acercarme a la información, organizarla, priorizar las acciones, aún sin ser un profesional de la salud, que sería el caso de usted, mi profe. Sí, profe, ok, gracias. Sí, eso Entonces, estuve ¿qué revisando. asignatura dicta usted, profe? ¿Qué asignatura dicta usted, profe? En el tema de análisis de textos, lectura crítica y también parte de la preparación a la prueba. Ah, bueno, genial. Entonces, Entonces, de pronto lectura y escritura. podemos entonces preparar, de acuerdo a eso, por ejemplo, un texto de comprensión lectora. Se puede tomar, si es paramédicos, la evaluación, se puede tomar, por ejemplo, uno de los manifiestos de la actual reforma de la salud, un texto crítico sobre la reforma a la salud, o incluso un apartado de la misma ley 100 del 93, y preguntar, de acuerdo a lo que se lee e interpreta, cuál será de pronto la oración que mejor describe o sintetice la información que está contenida en el texto o en el apartado. Construyo 4 opciones de acuerdo a síntesis e ideas centrales que engloben el texto, y la intención entonces es que el estudiante pueda descartar 3 de ellas y escoja una que, siendo correcta, englobe mejor la hipótesis general y los argumentos que defienden el texto que le estoy planteando para que lo analice. Y eso sería una pregunta tipo prueba de saber, que tiene un contexto que en este caso sería un segmento de la ley de 1993, la ley 100, y básicamente tendrá una pregunta o un enunciado y 4 opciones de respuesta de acuerdo al nivel de comprensión lectora que tenga el estudiante. Lo invito entonces a que diseñe las preguntas que le corresponde a mi profe en virtud de esto que les estoy comentando. Descargue los módulos y en el módulo Atención en Salud usted va a encontrar que la afirmación número 4 ya se encuentra establecida. Simplemente tiene que transcribir a la rejilla, construir una tarea que tiene que ver con una acción, comienza con un verbo en infinitivo, redactar un contexto que puede ser un fragmento, por ejemplo, de un libro, de una crítica, de una noticia, de una ley estatutaria, etcétera, y evaluar comprensión lectora. No sé si me hice entender. Sí, profe, muchas gracias. ¿Qué otra pregunta hay por ahí en el tintero? ¿O eso sería todo? No, eso sería todo, profe, la inquietud. De todas formas, si puedes ahorita, intenta recrearlo ahora un momentico en este tiempito que nos queda, y ahorita al finalizar de la actividad, pues me muestras algo, y de esa forma te puedo tratar de colaborar y ayudar para que de pronto podamos hacer al menos una de las preguntas. Eso te permitirá de molde para crear las demás. Ok, profe, gracias. Muy bien, muy bien. El profe Jaime, con el que trabajamos ayer, tan interesantemente, profe Jaime, ¿cómo vamos con las preguntas? Sí, buenas tardes, ¿cómo le va, profesor? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Muy bien. ¿Con el que nos falta? ¿Qué tenemos Pues, pendiente? si gusta, le comparto. Listo, ya dejo de compartir y miramos. Permíteme un segundo y dejo de compartir. Listo.
Bueno, aquí tengo la rejilla. Perfecto. Tiene que Ya la ver puedo ver. con el tema de competencias genéricas y tengo la formulación, pues el área, ya lo he definido el día de ayer, es felicidad la salud 3. La competencia comprender y crear está en el nivel 2 y nivel 5. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. La afirmación, explico qué es ciencia. Una afirmación. Segunda, clarifico la clasificación de la ciencia con base a la idea de lo empírico analítico, lo histórico hermenéutico y lo crítico social. La tercera es contrasto esta clasificación con las ciencias demostrativas. La tarea, hay varias preguntas, hay varias tareas allí que se definen. La primera, escribe una idea de lo que es ciencia y arguméntelo. Segunda tarea, elabore una rejilla donde describa las 4 formas de clasificación de las ciencias y sus objetos de estudio ontológico, epistemológico y profesional. Tercero, muestra un ejemplo con el que se diferencia la ciencia demostrativa con las otras ciencias. A nivel de Bloom, entonces la afirmación que está ubicado en la comprensión y en creación, que son los 2 niveles, y el componente temático de la afirmación es de construcción del concepto de ciencia. El contenido temático de la evidencia es construcción de la idea de ciencia. Y el contenido tema es diserta sobre la idea de ciencia y su forma de ser clasificada de acuerdo a intereses. El enunciado, el contexto. Sí, me está escuchando, Te estoy sí. escuchando. Termina porque vamos a hacer varias anotaciones. Ah, Pero bueno. termina. Entonces el contexto sería la ciencia y su problematización no es una habilidad cognitiva que se resuelva fácilmente por los estudiantes. De facto es incongruente que a medida que asumen retos de investigación no sepan argumentarla. Aquí acogiéndome a la idea de un contexto en 4 renglones, como lo especificado usted el día de ayer. El enunciado del tema, del ítem, perdón, si la ciencia se define por su capacidad de experimentación, la ciencia resuelve sus problemas desde la lógica demostrativa, la ciencia obedece a una lógica. Cuarta, no hay una lógica de la ciencia, sino muchas. Y la opción de respuesta, digamos que es incorrecta, sería la 3, y la opción de respuesta correcta del ítem sería la 4. ¿Significa entonces que la primera y la segunda son correctas? No, la correcta sería la 4, las otras son incorrectas, las otras 2 son incorrectas. Las otras Bueno, 3 son vamos por parte, mi profe. Subo un momentico. Listo. Sí. Centrémonos por un momento en... Bajemos. La afirmación. La afirmación, no, la afirmación que está más arriba. Esta afirmación la construyó usted, ¿correcto? Sí, claro. Bien, pero tenga en cuenta algo. Léalo un momento y ahora yo lo voy a... Deja de compartir que yo le voy a mostrar algo. Ah, bueno. ¿Dejo de compartir? Léala un momentico, léala todo otra vez, la afirmación, y vamos por partes. Afirmación. Entonces, punto 1. Explico qué es ciencia, o sea, 2. Clarifico la clasificación de la ciencia con base en la idea de lo empírico analítico, lo histórico hermenéutico y lo crítico social. 3. Contrasto esta afirmación con las ciencias demostrativas. Bien, deje de compartir un momentico. Que quiero mostrarle algo. Listo. Ya. Ya estoy buscando.
¿Puede ver mi pantalla? Sí, claro. Bien, mire que tenemos aquí. ¿Qué es una afirmación? Son una forma de comunicar las conclusiones a las que se puede llegar a partir de la puntuación de una prueba. Se requiere reunir evidencia, ¿sí?, de varias afirmaciones que en sumatoria sustenten que el individuo tiene una habilidad. Y además de eso, deben ser enunciadas de las formas más claras posibles. Y aquí tenemos un ejemplo. El estudiante, que es el sujeto que aprende, tiene la habilidad para guiar un interrogatorio. El estudiante conoce los componentes de una historia clínica. El estudiante es capaz de redactar un plan de atención en salud. Retomemos ahora lo que usted tiene. Comparta lo suyo otra vez un momento. Entonces, de acuerdo a eso, una afirmación válida sería: el estudiante es capaz de explicar el concepto de ciencia, la primera que usted tiene. Sí. Si quiere, dele de pronto un enter hacia abajo y escribimos en rojo para que Yo lo le estoy quede y pueda escribiendo hacer el aquí a mano. contraste. Yo lo estoy escribiendo aquí a mano. Bueno. Esa puede ser incluso una afirmación sobre la cual podemos hacer el primer ítem. Otra afirmación para hacer otro ítem y otra rejilla pudiera ser: el estudiante está en capacidad de clasificar la ciencia con base en la idea de lo empírico _analítico, lo histórico _hermenéutico y lo crítico _social. ¿Sí? Sí. Sería la segunda afirmación Sí. para otro tipo de ítem, otro tipo de pregunta. Listo. La tercera: el estudiante es capaz de contrastar la clasificación de la ciencia con lo que conocemos de ciencias demostrativas o con la definición teórica de ciencia demostrativa. Sí. De modo tal que con esas 4 afirmaciones usted puede construir 4 ítems. Entonces, Listo. ¿qué le parece si de pronto, ya que lo escribió, simplemente tomamos uno de los 4 y trabajamos sobre ese de los 4? ¿Sobre cuál de las 4 afirmaciones vamos a trabajar? Bueno, entonces trabajemos con el primero. El Bueno, estudiante entonces si quiere, capaz. ok, denle un enter ahí debajito y le escribimos ahí debajo para saber entonces cuál va a ser la afirmación que vamos a dejar a partir de aquí. Ahí, perfecto. Entonces, le cambia el color si quiere para que le quede pronto, o puede ponerla con rojo para que le quede más fácil y puede escribirla textualmente como se la acabo de decir. El estudiante es capaz de explicar el concepto de ciencia. Un momentito que me pegó aquí. No se preocupe. Pero debajo para que no se... bueno. La idea es que la ponga y quite las demás. O de pronto Sí. la ponga de un color diferente si no las quiere retirar. Sí, no, sí. Listo. Muy bien. Entonces, bajemos. Ya tenemos una afirmación. El estudiante es capaz de explicar el concepto de ciencia. Aunque es una afirmación bastante específica, pudiéramos incluso volverla más general todavía. Ya. Por ejemplo, el estudiante conoce el desarrollo histórico del concepto de ciencia. Aunque no es tan específica, ¿no? Es siempre compleja. Sí, de todas formas, bueno, podemos Sí. dejarla por lo pronto así. Y Bueno. vamos a avanzar entonces a lo que tiene que ver ahora, después de la afirmación, de la construcción de la tarea. Entonces, una tarea mucho más específica, de acuerdo a esa afirmación, ¿cuál sería? Entonces, usted tiene varias. Entonces, utilicemos la primera La primera, sí. para utilizar de pronto las otras que usted tiene para las otras rejillas. Listo. ¿Sí? Sí. Entonces,
¿Cómo se redacta la tarea? Deje de compartir y vamos a ver un momentico el ejemplo de tareas ahora. Ya yo voy a compartir y le voy a mostrar. Ya estoy compartiendo. ¿Puede ver la presentación? Sí, claro, sí. Entonces, aquí tenemos 3 ejemplos de tarea. Vamos a tratar de adaptar la construcción semántica de esta tarea a lo que usted me está diciendo. ¿Sí? Sí. Podemos ser, por ejemplo, el estudiante es capaz de definir con sus propias palabras el concepto de ciencia, ¿sí? De forma apropiada y en virtud o en relación con sus características más prominentes. Para que pueda definir entonces como ciencias experimentales y ciencias no experimentales. Entonces, ¿cómo quedó? Léamelo otra vez, por favor. Dice, sí, el estudiante es capaz de definir con sus propias palabras el concepto de ciencia de forma apropiada en relación con sus características más prominentes. Perfecto. Entonces, ahora que tenemos una tarea, ¿cuál sería de pronto el contexto que yo puedo realizar? A ver, a ver, a ver. Comparte nuevamente, por favor. Bien, entonces, de acuerdo a esto, vamos a construir el ítem ahora. Entonces, si quieres, ponlo en rojo, sobre todo la tarea que pusiste, amplíala para que te quede una vez la tarea ahí. Ya sé que vamos a trabajar con la tarea de rojo. Ponla de rojito la que está ahí. Ya. Bueno, entonces bueno, lo voy a redactar. Dale, redáctalo ahí un momentito. Muy bien. Si ya tenemos una afirmación y tenemos una tarea, en este momento, cuando le pido al estudiante que sea capaz de definir algo, se supone que ya apropió el concepto, ya lo memorizó y es capaz de entenderlo para poderlo explicar con sus propias palabras. Por lo tanto, estaría en el nivel número 2. ¿Cómo se llama el nivel número 2? Comprender. Comprender. Entonces, podemos quitarle el resto que dice parte de crear y que sería un nivel mucho superior. Por lo pronto, vamos a comprender. Seguramente los otros ítems que usted trabajará a partir de aquí. Sí tendrían que ver con crear, claro. Sí, seguramente. Por lo pronto, partamos de comprender. Entonces, abajo donde dice taxonomía de la afirmación, que tiene que ver con comprender. Comprender nivel 2. Perfecto. La evidencia muy seguramente estará más en el nivel 1. ¿Cuál es el nivel 1? Conocer. Entonces, seguramente el estudiante, ¿seguro que es conocer? Tiene que ver más como con recordar, memorizar. Sí, recordar podría hacerse. Entonces, modifiquemos y pongamos el nivel 1 de recordar.
Listo. Y básicamente vamos a construir ahora un contexto. Entonces, existen diferentes formas de hacer contexto. Usted puede generar un contexto, por ejemplo, si estamos hablando desde la recordación y de la definición, como una definición. Me explico. Usted puede escribir, por ejemplo, el concepto de ciencia. ¿Cuál es el concepto? A ver, ¿cómo se clasifica la ciencia, mi profe? Pues de acuerdo a lo que aquí estamos trabajando, hay 3 tipos de clasificación. Desde Deme una una. Entonces, una es las ciencias empírico-analíticas, las que ¿Cómo se define? tradicionalmente llamamos de la naturaleza, las otras, las histórico-hermenéuticas. Pero ¿cómo se definen las primeras? Las primeras como aquellas que abordan el objeto naturaleza, digamos, y hacen procesos experimentales. Exacto, entonces vamos a redactar el contexto de esa forma. Comenzando diciendo, si quiere lo puede poner en rojo, ¿sí? Y Sí. puede escribir entonces, se trata de una subdivisión científica encargada de lo que usted me acaba de decir. Encargada de estudiar. ¿Qué estudia la primera ciencia, la primera clasificación de ciencia que usted me dio? Ciencias naturales. Sí, pero ¿qué estudian? ¿Cuál es el objeto de estudio? Y la función, el objeto es centrado en la naturaleza como tal Ok, en su se función. encarga, subdivisión científica encargada de estudiar la naturaleza, ajá. ¿Qué más estudia? En sus hechos Perfecto. y manifestaciones. Perfecto. ¿Hasta ahí? Sí, está bien. Muy bien. Entonces, terminemos el concepto y vamos al enunciado ahora. Entonces, termine la definición completa. Sí, vamos. Entonces, en el enunciado en rojo, vamos a escribir. En rojito también. La anterior definición corresponde a dos puntos. Y entonces, ahora sí, en las opciones, vamos a redactar vamos a redactar la opción correcta y la incorrecta. Primero pasemos a la correcta. ¿Cuál es la respuesta correcta? Esa definición corresponde a qué tipo de ciencia. En el caso de, digamos, la primera correspondería a la definición de ciencias empírico-analíticas, digamos. Perfecto. Entonces, póngame en la respuesta correcta A, ciencias empírico-analíticas. O cuarta, si la quiere poner de cuarta, de la opción que usted quiera. Ciencias empírico-analíticas. Si esa es la correcta, entonces póngame como la primera opción, la opción 1, la opción 2 o la opción 3, otras subdivisiones de la ciencia que no correspondan a esa definición que usted puso en el contexto. Es en el enunciado. No, en las opciones de respuesta incorrecta. Ah, ya. Recuerde que son 4 opciones, entonces ponga ahí opción Sí, 1, otra subdivisión de la ciencia que no corresponde a esa definición que pusimos en el contexto. Usted me dio ahorita 3 opciones. sí, Me habló de ciencias hermenéuticas, por ejemplo.
Esa es la tercera opción. Recuerden que son 4 opciones de respuesta. Entonces póngame otra opción. Por ejemplo, si esa es la correcta, la va a dejar como la cuarta. La opción 1, la opción 2 y la opción 3 dentro de una pregunta serán incorrectas. Las ciencias humanas. Y a cada una póngale una opción. Por ejemplo, opción 1. Las ciencias que obedecen a una lógica. Listo. 1, 1, 1. Perfecto. La opción 2. Puede incluso darle un punto y aparte para que le quede debajo. Así como lo está haciendo, pero póngamela con punto y aparte, así le queda mejor organizada. Un enter. Dele enter ahí en el 2 ahí para que se lo baje el renglón de abajo. No baja. No, no lo baja. Ah, bueno, entonces, opción 1, opción 2, opción 3. Esas son incorrectas. ¿Cuál es la correcta? Ciencias empírico-analíticas, que es la opción 4. Sí. Entonces, ahora sí, por favor, léame el contexto, el ítem y las opciones de respuesta. Dice, se trata de una subdivisión científica encargada de estudiar la naturaleza en sus hechos y manifestaciones. Enunciado. Ahora vemos la respuesta al enunciado del ítem. La anterior definición corresponde a la ciencia. Corresponde a 2 puntos. Primera opción. Ciencias que ciencia- obedecen a una lógica. Ajá. Segunda. Sí. Las ciencias que obedecen a propósitos deductivos. Perfecto. La Las 3. ciencias hermenéuticas. Y en la cuarta entonces habría que colocar la correcta, ¿no? Correcto. Entonces, si quiere, quite las ciencias humanas y deja solamente ciencias hermenéuticas. Para que esa sea la correcta, que esté en la parte inferior. ¿Qué le parece, profe? ¿Cómo nos quedó? Y estamos evaluando qué cosa, memoria, la definición, que el estudiante sea capaz de definir ciencia o subclasificarla. Sí. Muy bien, mi profe. Esa es una pregunta, por ejemplo, que ¿qué evalúa? Primer nivel de la pirámide de Bloom, lo que tiene que ver con recordar el concepto de ciencia y su subdivisión. Exacto. Muy bien, mi profe. Listo. Entonces, bueno, entonces trata de crear las preguntas. demás, profe, para que pueda tener las cinco que le hacen falta. Muchas gracias, profesor. No, hombre, para eso estamos. Si quiere, trabájelas ahorita y cuando más ahorita, si tiene algo más que preguntarme, me lo consulta de una vez. Listo, muchas gracias, profesor. No, hombre, a usted para servirle. El profe Herbert Maldonado. Profe, ¿cómo vamos? Profe Herbert. Hola, profe, ¿cómo está? No, hombre, muy bien, profe, muy bien. Un abrazo. Yo hice una tarea, pero no tengo la facilidad para escribir allá porque no tengo estoy en un celular. Pero, profe, léala. Si la tiene por ahí a la mano, léala y más o Claro que menos. sí. Entonces, fíjese, yo hice la evidencia que dice, conoce, entiende y comprende los ¿De qué determinantes. módulo, profe? Arranquemos por el módulo. Primero por el módulo. Si quiere, profe, Ya le Jaime, deje de digo, compartir un momentico, hágame el favor. Perfecto. Ahora sí. Entonces, el profe me es que decía. yo soy profesor de semiología y lo hice centrado en eso, en la semiología. ¿De cuál módulo está trabajando? ¿O cuál trabajó? ¿Trabajó con alguno de los módulos de acuerdo a la tarea que tiene asignada? Profe Ever, tiene el micrófono apagado. ¿Está aprendido? ¿Me Ya ahora escucha? sí, ya. ¿Sí? ¿Con qué módulo trabajó, profe? No, no lo buscando acá en qué fuera, lo que pero fue direccionado hacia la forma eh, de la materia que estoy dando yo acá, que es la semiología. Sí, pero antes de llegar a semiología, deberíamos tratar de pronto de ubicarlo a nivel de la evidencia que ya está construida y construir a partir de la evidencia. Usted tomó las evidencias del módulo. Yo, es que no, ustedes pueden enviarme eso, yo no he recibido nada en el correo.
ni el de la universidad, ni en el personal que también le envié. Póngamelo un momentico si quiere su correo en el chat y se las envío de una vez. Por favor. Bien. Entonces, Ya, póngamelo en el chat un momentico, correo y ya termino con usted y enseguida se las mando. Porque yo lo había compartido con uno de los compañeros que quedó enviárselo por WhatsApp a los demás. Pero de todas formas, yo se lo voy a volver a enviar en este momento. Y entonces, mientras usted me pone aquí en el chat, yo voy enviándose y usted me va comentando entonces cuál fue la actividad que hizo. bien. O me lo ditas y yo lo escribo en el chat, como te quede más Te fácil. agradezco porque tengo aquí el cero, no quiere aparecer acá. Dale, dítamelo. H, H, E de enano, sí, S de sabor, sí, E de enano, M de mamá, A de agua, M de mamá, _ 02. ese man con Ah, H. ese man con H que miren MAM Sí, de mamá. sí, 02. 02 @hotmail.com. Perfecto, ya lo copié y entonces ahora sí, cuénteme sobre la pregunta, y cómo la creó y la miramos mientras yo le voy enviando esto. Bueno, yo escribí una evidencia. Ok, Una evidencia. Dice, conoce, entiende y comprende los determinantes de una historia clínica para la atención adecuada de un paciente. ok. ¿Y la tarea? La tarea es, realiza un interrogatorio adecuadamente, estableciendo una excelente actitud ante el paciente para obtener la mayor cantidad de información relacionada con la enfermedad o queja presentada que impide un desarrollo normal de su vida cotidiana, de la vida cotidiana de un paciente. Perfecto. El nivel de Bloom de la afirmación coloqué 4. Es decir, estamos hablando de analizar. Sí, señor. Correcto. Para poder hacer lo que usted me está diciendo, el estudiante debe analizar una información recabada de signos y síntomas mediante anamnesis. Sí. Entonces sería nivel 4. Tiene usted razón. El componente temático de la afirmación es sistematización de la información. Debe analizar esa información. Sí. El nivel de Bloom de la evidencia puse en 2. No sé si. Tiene que ser un nivel inferior, entonces debe estar en 2. Si estamos hablando de 4, Sí. seguramente la evidencia puede ser un 2. Tiene que ver con 2. comprender, pero yo también podría poner ahí, además de eso, aplicar. Porque el hecho de Aplicar. que él sea capaz de realizar un examen físico como parte de la anamnesis para recabar la información, habla de una técnica, ¿no? Entonces, yo estaría entre el nivel 2 y el nivel 3. ¿Pero Ajá. cuál puso usted? 2. Puse 2. 2. Bien, ok. Léame el contexto, mi profe. A ver cómo creo el contexto. Componente temático de la afirmación. Sistematización de la información. El contexto, No, profe, el contexto del ítem. eh, La es situación problema que el estudiante va a resolver, ¿cuál sería? que él conoce, entiende y comprende las determinantes de una historia clínica para la atención adecuada de un paciente. Por eso, pero usted construyó una historia que, por ejemplo, podemos construir un contexto en el cual un paciente consulta por una determinada sintomatología. Ya, eso me Y el faltó, estudiante profe. tiene entonces que hacer la anamnesis, recabar la información y llegar a un diagnóstico, podría ser. Sí, yo puse que el estudiante está en una anamnesis adecuadamente para comprender la posible patología y o enfermedad
que padece su paciente. Le pongo un ejemplo. Dígame. Suponga por un momento, como un contexto, un paciente de 60 años, es fumador, que consulta por un acceso de tos asociado a expectoración, a disnea y básicamente a una disminución de su clase funcional. Ya, yo tenía un ejemplo. Ese puede ser el contexto y el enunciado sería: de los siguientes signos, ¿cuál indicaría la necesidad de administrar oxígeno de manera inmediata? A. Una disminución de la saturación periférica. B. Un absceso de tos que puede generar cianosis. C. Unos gases arteriales que muestran una presión parcial de oxígeno mayor a 80 milímetros de mercurio. O D. Una disminución brusca de los niveles de hemoglobina que dificulte el transporte de oxígeno. Si estamos hablando de clínica, si estamos hablando de clínica y de manifestaciones, yo pensaría inmediatamente en qué, en la caída de la saturación de oxígeno periférica. Y es una pregunta semiológica. Le estoy preguntando con cuál manifestación, con cuál signo. Y todos son signos evaluables. De modo que se pueden construir preguntas en ese sentido, de acuerdo a lo que usted me está construyendo. Lo invito a que construya el contexto y las opciones de respuesta, para que pueda y no se quede tan atrasado. Recuerde que son 5 ítems que tienen que preguntar, tienen que entregar, 5 preguntas. Sí, señor. Pero la construcción que usted viene haciendo es adecuada. Yo creo que hasta el nivel que lo ha llevado de la tarea, yo creo que hay mucho trabajo todavía por redactar, pero es un buen comienzo. Lo invito a que redacte un contexto, un caso clínico, donde el paciente pueda realmente, o se puede evidenciar que realmente tiene las competencias para recabar información, sistematizarla y obtener un juicio, un diagnóstico que le permita tomar más adelante conducta. Bien. Bien, ¿alguna preguntita que tenga por ahí, mi profe? No, yo tenía como un caso cliente de 22 años, quien acude con un dolor en epigastrio, Sí, de 5 horas de evolución, que luego el dolor se traslada hacia fosa ilíaca derecha y sí. el dolor se intensifica con una intensidad que va aumentando de 4/10 a 8/10. Con Genial. Puede inapetencia. preguntar entonces, por ejemplo, mire, profe, disculpe que le interrumpa. Puede preguntar ahí de los siguientes síntomas, entonces, ¿cuál corresponde a un abdomen agudo? A, Sí, señor. Si es percusión quirúrgico, no es positiva. quirúrgico. Bien. B, signo de rebote o de Blomberg. C, Exacto. signo de Rousing positivo. O cualquiera, o signo de SOA de pronto. De todos Ya. ellos, el de rebote es el que más nos preocupa, el Blomberg. Para Sí, indicar señor. una apendicitis, un abdomen quirúrgico. Y es semiológico. Ese es un buen contexto, profe. Bien, bien, bien. Bueno, profe, yo lo completo. Ah, bueno, sí, señor. Sí, señor. Trabájelo para que lo mande. Le acabo de enviar la información. Constate a ver si le llegó. Bueno, gracias, profe. Mire un momentico a ver si le llegó, que ya se le envió el correo. Ya miro. Sí, Muy bien. señor. Ya llegó. Muy bien. Gracias, Entonces, profe. ahí están los módulos. Simplemente busque de acuerdo a la tarea, de la asignación de la tarea, qué le corresponde, qué pregunta le corresponde. Busque las evidencias en el módulo. Redacte lo que tiene que ver con la tarea, el contexto y las opciones de respuesta correcta e incorrecta. ¿Estamos claros? Bien. Sí, señor. Muy bien. Bueno, profe, gracias. No, hombre, a usted. El profe Carlos está por ahí, Carlos Hoyos. Hola, profe. Sí, aquí estoy cacharreándole, profe. Listo, listo. Si quieres, Pero, nos compartes algo. no, profe. No la necesidad de compartir. Aquí estoy cacharreándole al módulo de atención en salud Sí, y cacharreándole a la recomendación que me hizo. Entonces, ok. pues, estaba aquí precisamente con el tema de mirar la ley 1122 Ajá. y que aborda el decreto 3039 del 2007. Pero entonces, estoy cacharreándole porque yo me encontré también con la siguiente situación.
Ujú. Me encontré con que, ayudándome también con el otro documento, de lo que le comentaba, estaba pensando en un ítem a propósito, en el cuadernillo hablan de la tasa de mortalidad en menores, ¿no? Sí, Y me encontraba con algo, pero tendría que sentarme a escribirlo bien con el tema del índice de natalidad en menores de 18. Entonces, digamos que la pregunta la pregunta del contexto, de un segundo, profe, aquí la tengo acá. Entonces, digamos que la pregunta hace referencia es a las estrategias para, digamos que prevenir ese tipo de situaciones en el índice de natalidad, viendo algunos aspectos de carácter negativo. Entonces, acá yo me encontraba con una de las guías y decía que a la hora de crear las etiquetas de nivel o los enunciados de respuesta, entonces el debido proceso para hacer eso. Entonces, con ese yo me estoy ayudando, profe, pero yo tengo una inquietud. La cuénteme. inquietud es esta, profe. Déjeme, yo le muestro aquí un momentico. ¿Por qué razón? Este documento es la ley 11 de uno de los documentos que creo que pasó, la ley 1164 del 2007. O sea, a mí me queda es una reflexión, porque del material que usted pasó y entrando ya al documento de esa ley, hablaba sobre el tema del talento humano y unas disposiciones generales. Entonces ahí se habla de, en el área de la salud se regirá por los siguientes principios generales. Entonces aparece equidad, solidaridad, calidad y ética. Yo sé que de ahí puedo sacar unos ítems, dentro de los 5 que hay que hacer, unos ítems, pero ¿a qué voy con este tema? De que revisando la afirmación, ya, revisando la afirmación, que sería, pero ya no es la afirmación número 3, ¿ya? Sí. Es la afirmación número 3, ¿De donde cuál de dice los módulos? ¿De cuál de los el módulos? módulo de atención en salud, que dice reconocer la política y la El normatividad 3. Sí, nacional. aquí lo tengo ya. Sí, Nacional de los acuerdos internacionales suscritos por el Estado colombiano. Ahí te puedes exacto. apoyar incluso en lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, que habla de mortalidad natal cero. Exacto, profe, precisamente ahí tenía documento. Entonces, no sabía, la verdad, que ya estaba ese tema del desarrollo sostenible para involucrarme entonces en este ejercicio de evaluación de la prueba. La inquietud Claro. que me queda es que a mí un estudiante me comentaba precisamente en uno de los ítems que aparecía y que estaba socializando, ¿por qué el tema de la solidaridad? ¿Por qué en el tema de la atención en salud, digamos que se obliga, por así decirlo, a que el profesional en salud sea solidario y aplique, aquí en el documento cómo está, aplique, que aquí el otro documento que tengo, que digamos que de una u otra manera sea presto, ¿ya? Sea presto en el caso de emergencia o algo, tiene que ir a cumplir esa labor. Digamos Incluso que... está en el Código Penal de obligatoriedad del socorro. Creo Ujú, que es el 134A, o creo, 134 o 130, que es ujú. obligatorio proveer socorro y ayuda al que lo necesita. Y es un agravante punitivo que si una persona tiene conocimientos en salud y no los ejecuta para ayudar a los demás, cuando se le pide socorro, incluso tiene una pena privativa de la libertad. Ya listo, profe. Sí, esa es la que voy a tratar de cacharlearle a esa también, profe. Pero no, ahorita para compartirles, no, ahí estoy precisamente en eso y en el documento en Excel, digamos que yo acá tengo en el tema de la taxonomía de Bloom, que ya lo empecé a hacer, entonces es conocer el proceso adecuado para, para aplicar, como dice la evidencia número 1, es aplica los elementos del proceso de sistematización. Entonces, no es que esté confundiendo la evidencia, la afirmación con el otro, sino que también en ese ejercicio veía que había una necesidad de caracterizar el tema de la población. Entonces, yo estoy ahorita en eso, en el tema del nivel de Ahí se Bloom pueden sacar y varios ítems. Por todo el ejemplo, proceso. si yo quisiera evaluar el nivel más básico de taxonomía de Bloom, preguntaría por el índice de natalidad, de cómo se Ujú. obtiene. Entonces, por ejemplo, dentro de los principales determinantes de la explosión demográfica en países en vías de desarrollo, pensando en un contexto, se encuentra el número de nacidos vivos por el total de una población a mitad del periodo. Y el enunciado sería,
El anterior concepto corresponde a, y dentro de las opciones puede estar índice de natalidad, es decir, todos los nacidos sobre la población a mitad del periodo, así se saca. Pudiera preguntar no solamente el hecho de conocer, sino el hecho de comprender. Y en ese entonces se preguntaría por qué Colombia, por ejemplo, no logró los objetivos del milenio, que hablaban de mortalidad cero. Y lo pondría entonces a evaluar, de acuerdo a las diferentes opciones, cuáles son los posibles problemas que ocasionaron el no cumplimiento de este compromiso internacional, de acuerdo al nivel de evidencia, que tiene que ver con los objetivos del milenio, que lo firman básicamente la mayoría de los países alineados a la Organización Mundial de la Salud. Y entre otros se debe a, puede oponer, por ejemplo, la falta de voluntad política, las condiciones típicas de las personas, las costumbres, la idiosincrasia de la gente. Por ejemplo, tenemos lugares de Colombia en los cuales hay demasiadas barreras de acceso, no llega la asistencia médica, no cuentan con hospital y la población es reacia al tratamiento médico occidental, sobre todo con los pueblos indígenas, por ejemplo. Y todo el tiempo tendremos mortalidad en neonatos y tendremos también una tasa de natalidad disparada, porque tenemos mucho embarazo adolescente. Entonces, puedo ponerlo incluso como dificultad para el acceso a métodos anticonceptivos. Y puedo ponerlo también como básicamente lo que tiene que ver con falta de atención primaria en salud. Entonces, en ese sentido, yo puedo crear varios ítems desde ese tipo de contexto, ¿no? Y entonces ahí hay mucho material, hay mucha tela por cortar. Yo creo que tienen un trabajo bastante interesante ahí de por medio, no solamente para cumplir con las expectativas de este curso, sino generalmente para el desarrollo de sus actividades evaluativas formativas en la formación de nuevos médicos, porque es necesario que el médico conozca esto. Sí, Y sobre profe. todo es necesario formar al médico con humanidad. Sí, señor. Sí, profe, ahí iba mi inquietud también, pues digamos que precisamente como reflexión, uno cómo lograría, porque pues igual yo dentro del tema del currículum en medicina, yo sé que está estipulado donde algunas materias revisan estos elementos políticos que evalúa la prueba Saber Pro. Pero entonces, ¿cómo lograr articular el conocimiento de estos documentos? ¿Ya? En algún momento se compartió el proyecto Esfera y otro documento que era el tema de la ética en investigación, pero digamos que hay poca receptividad de los estudiantes para acercarse más a esto que es evaluado en esa prueba Saber Pro, por ejemplo, el tema de las políticas. Entonces, ahí es Lo me que quedas pasa en como la ese mayoría, también. sí, claro. Lo que pasa en la mayoría de instituciones es que al Saber Pro nos comienzan a preocupar cuando los estudiantes están de octavo, noveno semestre para arriba. Y básicamente es algo que se construye incluso desde primer semestre. Los currículos deben ser lo suficientemente flexibles para permitir la implementación de la evaluación formativa, pero tiene que ver con un tema del profesorado. Son pocos los docentes que se capacitan realmente y hacen curva de aprendizaje tanto en docencia universitaria como en evaluación de universitarios. Entonces, como son pocos los docentes y a veces creemos que el saber disciplinar es suficiente para enseñar, se nos olvida entonces que debemos adquirir habilidades didácticas, lúdicas, para lograr el aprendizaje. Y en ese sentido también la evaluación se convierte no en una materia, no en un evento obligatorio que cause estrés en el estudiante, sino en una forma de aprender. Cuando usted a un estudiante le genera un contexto y él lee el contexto en el cual básicamente se me está hablando de una ley, se me está hablando de una normativa, se me está hablando de un objetivo de desarrollo sostenible, se me está hablando de objetivos del milenio, se me está hablando de problemas sociales, él está aprendiendo. Quiere decir entonces que el contexto y la evaluación permite enseñar también. Si yo no lo realizo o no trabajo de esta forma, seguramente mis estudiantes desarrollarán aversión frente a la evaluación. Y cuando llega la semana de evaluación, todo el mundo está estresado. Los estudiantes no duermen. Aumenta la ansiedad, aumenta el estrés e incluso aumenta la tasa básicamente de ideación suicida en los estudiantes de medicina, que de lejos son los estudiantes que
presentan mayores niveles de estrés, mayores niveles de trastornos de la esfera afectiva y mental y mayores trastornos por dependencia de sustancias psicoactivas. Y también mayor burnout. Son los que más estresan. Y la evaluación debería no contribuir a ese estrés, sino por el contrario, facilitar que el estudiante se relaje y se preocupe más por aprender que por pasar un examen y pasar una prueba. Entonces, lo que usted dice, yo creo que en el punto, y en definitiva, hay que seguir esforzándonos y luchándonos, lo que creemos en la educación como forma de transformar a la sociedad, para que nuestros estudiantes puedan de verdad ser mejores personas. Y yo creo que a partir de la evaluación se puede conseguir. Ok, profe, gracias, sí. Ahí vamos entonces. Cualquier cosa, profe, cualquier duda, cualquier pregunta, de todas formas yo les voy a dejar aquí mi teléfono y a nivel de, o por medio de WhatsApp, si tienen alguna consulta adicional, porque ya nos vemos más después de esta actividad, me escriben y yo con gusto, en lo que les pueda ayudar, con gusto podemos entrar a solucionar. No sé si de pronto alguno de los demás participantes tenga algo de pronto de ahorita de la actividad que me quiera comentar. ¿Algo más que preguntar? ¿Alguna duda? Acá, profe, gracias. ¿Qué dice la profesora Liliana? ¿Cómo estamos, mi profe Liliana? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que me quiera mostrar para poder trabajar? Profe Liliana. La profe Liliana de pronto está como ausente. Buenas, no tengo forma de enviarlo ahora, yo lo he venido trabajando y lo estoy montando a través del aula. Ah, muy bien, pero de pronto alguna pregunta que se le haya suscitado, algo que de pronto quiera comentar, alguna duda que tenga. No, me quedó claro con las explicaciones, con los ejemplos que hicieron los compañeros hoy que se trabajó. Ya las dudas que de pronto la confusión que tenía ya la aclaré y con el ejemplo del doctor Ever me quedó mucho más claro todavía. Gracias. Les dejé mi correo y les dejé mi teléfono. Le voy a dejar aquí toda la información por si quieren o necesitan contactarme conmigo en lo que le pueda servir con el mayor de los gustos. Ahí les dejé el correo y el teléfono también se los había dado ya también, el WhatsApp, para que podamos seguir en contacto, sobre todo los docentes que estamos trabajando en esto y que tenemos amor al arte, debemos estar juntos para poder adelantar reformas que de verdad impacten la educación de los estudiantes de medicina y los estudiantes en general de todas las carreras de la salud. Entonces, ahí tienen mi correo, tienen mi correo personal, tienen mi teléfono personal y tienen mi perfil profesional, lo que le pueda servir como farmacólogo, toxicólogo o epidemiólogo, con el mayor de los gustos estaré presente. Si no hay más preguntas o más dudas, yo creo que podemos dar por terminada la actividad. Nuevamente pido excusas por haber llegado a esa media horita tarde, en verdad no, se me salió de las manos. Pero Muchas bueno, lo gracias. importante es que pudimos conectarnos. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Todavía recuerden que tienen que presentar los 5 ítems para que se los envíe el profesor Leonardo, que está pendiente para eso. Muchísimas Trabajen y cualquier gracias. preguntita, me escriben al WhatsApp y trabajamos. Un fuerte abrazo entonces a todos. Bendiciones. Un placer Muchas haber estado con gracias, ustedes. profesor. Feliz fin de semana. Gracias por la clase. Gracias, profe. Hasta luego. Feliz noche.